días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, vamos a estar entrevistando vía Skype al señor Carlos Ponce, director ejecutivo de Freedom House para América Latina. Con él vamos a estar hablando alrededor de los diferentes temas, evaluaciones que ha hecho Freedom House alrededor de la situación política aquí en Nicaragua, sobre todo en un año electoral. El señor Ponce hace unos meses trató de venir a Nicaragua a dar una conferencia de prensa y una charla alrededor de las evaluaciones que habían hecho ellos, y el gobierno decidió no permitirle la entrada. Es más, creo que lo sacaron de Nicaragua, si no me equivoco. Del aeropuerto no pudo pasar. Con él vamos a estar hablando alrededor de estos temas. Vamos para aprovechar el tiempo, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el señor Carlos Ponce, director ejecutivo de Freedom House para América Latina. Vamos a un cambio y ya entramos después con nuestro invitado, don Carlos Ponce. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas. Con Plan Ahorro Meta Banpro, elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Ojos al mejor internet. LTE, una experiencia extraordinaria. Movistar, elegí todo. No pienses en moda, visita estacache.com, la tienda online donde encontrarás ropa, zapatos y accesorios para hombres y mujeres. Puedes pagar con tarjeta, depósito o transferencia, garantizando tu envío a todo el país. Estacache.com, anímate, cambia tu vida. Nicaragua posee bellezas naturales, culturales e históricas que son fuentes de atracción para los turistas. Sin embargo, el aporte que deja el turismo a la economía nacional aún está por debajo de su pleno potencial. ¿Qué podemos hacer para que el turismo se convierta en un impulsor de la economía nacional? Necesitamos una estrategia compartida, de largo plazo y estable que defina metas y objetivos. Más aeropuertos internacionales, ágiles aduanas, más terminales portuarias, más carreteras pavimentadas y mejores servicios de telecomunicaciones. Requerimos que el país esté conectado con más destinos y a la vez reducir el costo de los pasajes. De implementarse estas acciones, los ingresos por turismo podrían incrementarse, generando mayor crecimiento económico y colocando a Nicaragua como principal destino turístico. Al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Yo soy Francisco de Asís Fernández y los invito a que adquieran mis libros en Hispamer.
buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en su programa Jaime Arellano en La Nación. Estamos en la segunda parte de nuestro programa. Antes de entrar con nuestro invitado de honor, quiero recordarle a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube en vivo o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico a j.arellanoenlanacion@gmail.com o a red@nicanews.com. Y a los 2 días, a más tardar, usted estará recibiendo este programa y automáticamente queda afiliado al programa de Jaime Arellano Nación y pasa a ser miembro de esta gran familia que ya vamos por más de 1.4 millones de afiliados. También le recordamos que estamos haciendo la encuesta de esta semana, o el sondeo de esta semana es: ¿usted cree que los partidos de oposición deben de participar en el proceso electoral en las elecciones municipales? Si es sí, contesta sí, nada más, o no, no. Y lo pone en el cuadrito cuando manda su correo donde dice referencia o nota. No lo mande adentro porque automáticamente queda anulado. También solo pueden votar una sola vez. Si tratan de votar más de una vez, queda automáticamente, lo rechazan. Así que les aceptan una vez la votación y le rechazan la segunda, más de una ocasión que quieren hacerlo. Vamos a tratar, ya estamos listos, creo yo, con don Carlos Ponce. Es director de programas para Latinoamérica, para Freedom House, es miembro del Steering Committee of the World Movement for Democracy, es coordinador general del Network para Democracia de Latinoamérica y el Caribe. Don Carlos Ponce tiene, para los que no conocen aquí en Nicaragua, o que ya mucho es una persona muy conocida, tiene que PhD en leyes y políticas, máster en derecho ambiental, máster en política urbana y ambiental y planificación. Don Carlos Ponce, bienvenido, buenos días, un gusto poder entrevistarlo. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de poder compartir con el pueblo de Nicaragua, al cual quiero mucho y sé la importancia de este programa y la audiencia que tiene. Don Carlos, usted trató de venir, si no me equivoco, para actualizar a los nicaragüenses, los que nos están viendo dentro y fuera de Nicaragua. Usted trató de venir hace un tiempo aquí a Nicaragua, venía a dar una conferencia de prensa o unas charlas, y el gobierno le negó la entrada o vino hasta el aeropuerto y el aeropuerto le rechazaron la entrada. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, llegué a Nicaragua el año antepasado creo que fue. Llegué al aeropuerto el año pasado, llegué al aeropuerto y enseguida al enseñar mi pasaporte llegaron 5 funcionarios de seguridad. Me detuvieron, me dijeron que yo no estaba bienvenido para entrar en Nicaragua por órdenes superiores, y simplemente me detuvieron en el aeropuerto. Como no había ningún vuelo, supongo en la noche ya para expulsarme del país, me dejaron detenido. Como en la madrugada me llevaron a un hotel porque estaban fumigando el aeropuerto y no podían dejarme en el salón que me tenían recluido, sin decirme absolutamente nada. Me tenían preso 5 guardias de seguridad armados, sin decirme nada. Yo logré medio comunicarme porque me querían además quitar el teléfono. La verdad fueron bastante rudos. Logré comunicarme con la embajada. La embajadora directamente llamó a la Cancillería, creo que también llamó a la flamante vicepresidenta, y le dijeron que yo no era bienvenido en Nicaragua y que yo no podía entrar a Nicaragua, y los mismos funcionarios me llevaron directamente en la madrugada al avión y me metieron al avión y me expulsaron del país. Sin darme razón, sin tener ningún tipo de Procedimiento. Simplemente me expulsaron del país porque al gobierno le dio la gana, era persona no grata. El último informe de Freedom House, usted ha dicho y ha catalogado a Nicaragua y al gobierno del presidente Ortega como una dictadura capitalista moderna, si no me equivoco. Sí. Me gustaría que ampliara al respecto, por favor. Sí, bueno, las dictaduras últimamente no se basan en los criterios tradicionales del militarismo duro, sino se esconden
detrás de algunas medidas económicas, salvo el caso de Venezuela, que sí ya se convirtió en una dictadura militar abierta. En el caso de Nicaragua tenemos un gobierno que ha hecho un fraude electoral masivo, que ha violado la misma Constitución para hacerse reelegir de nuevo, para una reelección ilimitada, que ha restringido la participación política del resto de los partidos, que ha violado las normas electorales, y simplemente no hay una posibilidad real de que haya unas elecciones transparentes en Nicaragua. Por el otro lado, el gobierno persigue a la disidencia, persigue a los periodistas independientes, los graba, los amenaza, persigue a los movimientos sociales, persigue a las organizaciones de derechos humanos. Es un gobierno de corte totalitario, pero tiene a su mejor aliado, que es el estamento económico, que es la élite económica, que es obviamente que el COSEP. Los tiene felices, los tiene cohabitando con el gobierno, con lo cual se beneficia del mercado y se beneficia de las empresas y se beneficia de esa situación. Por eso yo lo llamo más bien una dictadura moderna que está protegida por el capital. Es el COSEP el que viene a Washington a hacer campaña en contra del NICAC, son los que están activamente defendiendo al gobierno, no importa que el gobierno no tenga transparencia electoral, no tenga transparencia en la gestión, sea un gobierno Transparencia Internacional señala como el tercer gobierno más corrupto de la región después de Venezuela y Haití. Pero yo creo que hay todos los elementos para decir que no hay libertades, pero además hay un capital que se beneficia de la dictadura. Debe hacer una pregunta, porque siempre se ha generado, y el tema de discusión y debate ha sido precisamente la alianza que hay entre el gobierno y el sector privado, en el sentido de para ir tomando las medidas, las decisiones en el ámbito económico, la toman consensuadas. Es más, lo pusieron ya en la Constitución y en nuestras leyes que así debe ser. Decían sí defensores del gobierno que esto lo que ha hecho es beneficiar a Nicaragua. Somos de los pocos países que están reportando un crecimiento económico a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Creo que en Latinoamérica solo vamos a ser uno de 4 países que va a tener un crecimiento económico. Han habido cifras récord de inversiones, cifras récord de exportaciones, y entonces dicen, hombre, en el ámbito económico el país va caminando a como debe caminar. Podría caminar mejor, pero va caminando como debería caminar mejor. Entonces el sector privado lo que está haciendo es su parte, porque ¿qué es lo que esperan del sector privado aquellos que nos critican? Dice el presidente del COSEP o los presidentes de las diferentes cámaras del COSEP, que destruyamos la economía para poder presionar al presidente Ortega. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica hacia el sector privado? Bueno, mira, lo primero es que Perú tiene crecimiento, Panamá tiene crecimiento, también tiene crecimiento Argentina, va a mostrar crecimiento este año de nuevo. No necesariamente Nicaragua es el modelo de crecimiento por excelencia. El mismo Honduras está mostrando crecimiento económico este año. O sea, no es realmente Nicaragua la excepción en cuanto al crecimiento en la región, más cuando lo comparas con economías fallidas como la economía de Venezuela. Pero muchos de los países van a mostrar crecimiento. Brasil obviamente por su crisis no lo mostrará, pero eso no es una excusa. Además, un país que tiene unos 200 millones anuales que le está dando el vice, no puede estar diciendo, si está generando endeudamiento, un país que está recibiendo, además que ha venido recibiendo un auxilio económico permanente por parte de Venezuela, en fondos muchos de ellos no retornables, en petróleo, en apoyo, un país que sigue recibiendo apoyo, que está recibiendo cada vez más apoyo de Rusia. Son números que me costaría
mucho creerlo, más que además las cifras, lo que está demostrando recientemente Nicaragua es que el gobierno está dentro de la tendencia que aplicaron en Argentina o que aplican en Venezuela de manipular las cifras económicas, de manipular las cifras además de empleo, según las cifras del gobierno de Nicaragua, en Nicaragua hay pleno empleo, no hay desempleo y la situación es una maravilla para todos los nicaragüenses. Yo ese manejo de cifras la veo una manipulación del mensaje en beneficio de la dictadura en Nicaragua. Y déjeme decirle que yo estoy tal vez dentro del porcentaje que no estoy de acuerdo con el rumbo que va el país, ¿verdad? Pero no sé si somos mayoría o somos minoría. Pero por eso le entro cuando debe hacer esta pregunta. ¿Qué opina usted de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, las mismas Naciones Unidas, que han venido, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas estuvo aquí hace un par de años, 2 o 3 años, en una visita, y habló maravillas del presidente Ortega. Dijo que le encantaba cómo el presidente Ortega conducía el país. Lo digo en un medio español que hizo decir chofer, y aquí inclusive se le hizo una broma al respecto. Después tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial dándole créditos al gobierno del presidente Ortega, y alabando el manejo de cómo están manejando los préstamos y el financiamiento que se le está dando. Entonces, cuando vemos estos organismos multilaterales hablar bien y darle buenas notas, pongámosle, al gobierno del presidente Ortega, y diciendo que el país lo va conduciendo bien y que los resultados económicos ahí se están viendo y que estamos teniendo cifras récord históricas en inversiones y en exportaciones, uno dice, hombre, a lo mejor nosotros, los que no estamos de acuerdo con esto, estamos equivocados. O sea, estos organismos multilaterales, si Nicaragua no hubiera por el buen camino, ¿por qué están diciendo que Nicaragua va por buen camino? Bueno, si tú revisas los mismos organismos multilaterales y su conducta hace varias décadas, en la crisis que tuvo Latinoamérica, sometiendo un endeudamiento innecesario a los países y avalando la corrupción, estás hablando de los mismos organismos multilaterales. Estás hablando de los mismos organismos multilaterales que estaban hasta hace poco diciendo que la situación de Venezuela era perfecta, que Venezuela estaba mostrando niveles de mejora en la alimentación, en la educación, una cantidad de cifras falsas que mostraban de Venezuela, y todavía en el día de hoy estos organismos multilaterales o los organismos de Naciones Unidas no han sido totalmente abiertos en condenar lo que es la dictadura en Venezuela, o nunca han sido abiertos en condenar lo que está pasando o lo que sigue pasando en Cuba o lo que pasa en algunas dictaduras alrededor del mundo. Esos son organismos que simplemente funcionan en variables económicas y que lo que quieren es prestar dinero. Es por eso que en el caso nuestro de Freedom House y en el caso mío personal, hemos venido dando la batalla para que el NICAAC siga avanzando, porque es una conducta irresponsable del Banco Interamericano y es una conducta irresponsable del Fondo Monetario de seguir permitiendo endeudamiento de un gobierno que es criminal, de un gobierno que simplemente se sabe que se utiliza eso para otros fines, de que no tienes lo que llaman los norteamericanos accountability, que no tienes ninguna forma de verificar el uso de eso porque no hay controles de corrupción y que todas las instituciones se nombran a dedo. Es muy difícil uno a veces entender eso, y por eso nosotros hemos dado pleno apoyo al NICAAC y nos entusiasma saber que sigue avanzando a pesar de los millones de dólares que se han invertido en hacer campaña en contra del NICAAC, y a pesar de las cantidades de viajes de funcionarios del COSEP o funcionarios del gobierno que vienen a Washington. ¿Cuál es el presidente del COSEP decía que para mejorar la democracia no es necesario destruir la economía, y que el NICAAC lo que venía a hacer era destruir, puede venir a afectar fuertemente la economía sin garantizar que eso vaya a servir para mejorar la democracia o los procesos democráticos en este país. ¿Cuál es el objetivo principal del NICAAC?
desde el punto de vista de usted, que es uno de los que, como acaba de admitir ahorita, está promoviendo y deseando que se apruebe en el Senado de los Estados Unidos? Sí, porque fíjate, es una gran mentira del gobierno de Daniel Ortega, es una gran mentira del COSEP de que el NICAC es una ley en contra del pueblo de Nicaragua. Esto es una ley que busca simplemente que los Estados Unidos ponga orden en su diplomacia externa y que el voto de Estados Unidos dentro de los organismos internacionales, dentro del BID, dentro del Fondo Monetario, sea a favor de la democracia de Nicaragua. Lo que hace es, dice, si Nicaragua tiene unas elecciones transparentes, con observadores internacionales, un regreso a la democracia, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el temor al NICAC? Si el gobierno de Nicaragua dice que es democrático, ¿por qué le tiene miedo al NICAC? Por otro lado, ¿por qué mienten diciendo que esto es una sanción contra el pueblo de Nicaragua? Esto es simplemente un mecanismo para lograr que el gobierno de Daniel Ortega termine de entender que tiene que entrar en una ruta democrática y no seguir engañando. Hay un fraude electoral, se dio un fraude electoral el año pasado, masivo, y el gobierno de Daniel Ortega engaña a la OEA para que la OEA le sirva de tapadera al gran fraude electoral, y además trata de engañar a la OEA para que la OEA trate de impedir el NICAC. Y después, ¿qué pasa con la OEA? No le cumple ninguno de los compromisos. No le cumplió el compromiso de, por ejemplo, lo que es el padrón electoral. El padrón electoral es el mismo padrón del 2011. No va a haber unas elecciones transparentes. No han dado un proceso de inscripción de candidatos transparente. No ha habido lo que acordó con la OEA no le sirvió, y ahora está tratando de volver a engañar la OEA para que vayan a monitorear las elecciones. Entonces, todo es un engaño. El NICAC es una ley que lo que busca es simplemente dar una presión al gobierno de Ortega. Y no solo es el NICAC, lo decía el otro día, nuestra organización ha venido promoviendo y se logró el año pasado la aprobación de una ley que se llama la Global Magnitsky. El nombre de la ley es Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, que es una ley que permite al gobierno de Estados Unidos y a organizaciones como las mías promover ciertos nombres de funcionarios o banqueros o personas relacionadas con algunos gobiernos que son corruptos y violadores de derechos humanos. O sea, en caso de Francisco Rosales, o Francisco López, o Roberto Rivas, César Zamora, Gustavo Porras, Aminta Granera, hay una cantidad de nombres que podrían en algún momento estar en una lista de sanciones individuales. Ahora, precisamente, si la idea es buscar cómo sancionar a aquellos que a través de corrupción, de actos de corrupción, o a través de abuso de poder, han violado las leyes y han violado y han obstruido el fortalecimiento de la democracia en este país, no se necesita una NICAC para la sanción. Usted ha hecho como ejemplo, ha puesto a Venezuela como ejemplo en un par de ocasiones en sus exposiciones en este programa. Para poner las sanciones contra funcionarios de Venezuela no necesitaron aprobar un Venezuelan Act, pongámosle, sino que sencillamente en la decisión del gobierno del presidente Trump dijo, estos funcionarios X, Y, 10, 15, 20 y empresarios se han coludido con el presidente Maduro para violar, para corrupción, crimen organizado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacer eso en Nicaragua en vez de aprobar una NICAC? Bueno, porque son dos casos diferentes. En el caso de Venezuela no están descartadas ese tipo de sanciones. Si tú te pones a ver, algunas de las sanciones que se van a estar aplicando ahorita en Venezuela van a incluir también sanciones a la compra de petróleo o a la venta de gasolina. Ya indirectamente ya está pasando. Hay algunos barcos en Luisiana ahorita de gasolina de Estados Unidos que iba para Venezuela que no han zarpado por problemas de tipo financiero relacionado con las sanciones. Hay unas ideas que se están avanzando aquí para imponer unas sanciones para la venta de bonos de Venezuela en Wall Street y ese tipo. Hay dos mecanismos diferentes de cómo actúan estas dictaduras. En el caso de Venezuela, Venezuela no recurre al Banco Interamericano de Desarrollo. Venezuela no utiliza el Fondo Monetario Internacional. Venezuela utiliza más un mecanismo de bonos en Wall Street y de endeudamiento en base a su estructura petrolera. Nicaragua, por el contrario, sí utiliza estos mecanismos de endeudamiento para beneficiar al gobierno y para beneficiar a las estructuras que están gobernando en Nicaragua. Lo que piensa el NICAC, no le están poniendo sanciones. El NICAC lo que está diciendo es que el voto de Estados Unidos en el BID
o en el Banco Mundial no va a ser favorable a los procesos de crédito de Nicaragua hasta que Nicaragua cumpla ciertas condiciones democráticas. Yo no entiendo cuál es el miedo del gobierno, cuál es el miedo del COSEP de decir, bueno, vamos a cumplir estas condiciones democráticas, vamos a tener elecciones libres, vamos a dejar de presionar a las organizaciones y perseguirlas, vamos a dejar de violar derechos humanos. Yo creo que más bien el reto está en el gobierno de Nicaragua de volverse democrático. No, en eso estamos de acuerdo, en que no debería haber un ICAAC para que el proceso electoral sea transparente en este país, que los nicaragüenses se respete el voto y la decisión de la mayoría de los nicaragüenses. De eso estamos claros. Ahora, hay gente del gobierno que también inclusive ya le empezaron a perder miedo al ICAAC, porque han dicho, y lo han dicho públicamente, que ahora con las nuevas reformas que hubo en el Banco Interamericano de Desarrollo, ya los Estados Unidos ya perdió el derecho a veto, y que los Estados Unidos solo representan un 30 y pico % del voto. Por lo tanto, no necesariamente que los Estados Unidos se opongan a un préstamo hacia Nicaragua va a significar que no le van a dar el préstamo hacia Nicaragua. Otros han dicho, bueno, con los recursos que hay en el Banco Centroamericano, en el BCE, con esos recursos se cubre más que suficiente cualquier recurso que no se pueda obtener en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces dice, para los préstamos el gobierno podrá ser un poquito afectado, pero no va a ser afectado. El golpe indirecto va a ser porque va a afectar las inversiones en Nicaragua, podría afectar las inversiones en Nicaragua, podría afectar el crecimiento económico en Nicaragua, y eso a quien afecta es al más pobre, al que tiene menos recursos, porque el que está en la cúpula del poder, pues los reales siempre lo tiene y los recursos no le van a hacer falta. Ese es el argumento que se están diciendo. Esos argumentos, por ejemplo, ustedes en Freedom House, que son de los que está promoviendo el NICAAC, lo tomaron en cuenta. Claro, es que al final la inversión que se hace en Nicaragua, cuando tienes estos niveles tan altos de corrupción, lo que te beneficia son a las cúpulas, te beneficia a los empresarios, te beneficia al que tiene la capacidad de mover ese capital, te beneficia al gobierno. Eso no beneficia al pueblo, porque los niveles de corrupción son tan altos que al pueblo al final tampoco le llega. El pueblo no recibe los beneficios al final de muchos de estos megaproyectos que quiere desarrollar el gobierno de Daniel Ortega, o de la cobertura del gasto público de Daniel Ortega. ¿Cuánto se ha beneficiado el pueblo realmente de Nicaragua de los recursos que vinieron de Venezuela durante todos esos años? Quien se benefició fue Daniel Ortega, todos sus familiares, de crear una empresa criminal familiar. No se benefició el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no se ha beneficiado con las donaciones de armamento ruso. El pueblo de Nicaragua no se está beneficiando con los 200 millones del Banco Centroamericano. El pueblo de Nicaragua al final sigue sufriendo, sigue siendo perseguido, sigue pasando hambre, sigue no teniendo trabajo y sigue teniendo las mismas condiciones. Porque tampoco es que tú estás hablando de un mecanismo de apertura, de inversión al pueblo que tiene el COSEP. El COSEP es un mecanismo empresarial de hacer negocios con el gobierno. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Y sí, podría ser que ese voto de Estados Unidos es limitado, pero yo no me metería con una administración tampoco de tan poca piel como esta administración. Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega está coqueteándole a los rusos, con lo cual aquí en Estados Unidos eso está bastante mal visto. Nicaragua sigue con una alianza estratégica con Venezuela, con lo cual el tema de Nicaragua va a dejar de pasar del anonimato. La ventaja que tiene el Nicaragua es que Nicaragua es pequeño, no hay la mayor problemas que tienen otros países, con lo cual pasa desapercibido a veces. Pero con esas conductas, además, lo que pasó en el caso Sinibaldi, o el clavado de dinero de Nicaragua, el uso de algunas lanchas rusas que están utilizando para el narcotráfico, además el caso de la mega corrupción que hay en Nicaragua. Hay otras cosas que Nicaragua está empezando a mostrar que siembran preocupación acá y deja de que Nicaragua esté en el anonimato. Dos cosas. En el tema del Banco Interamericano, en el tema del alto nivel de corrupción que usted menciona, si los Estados Unidos no necesitan un ICAAC para actuar contra esos actos de corrupción, los Estados Unidos, si estos organismos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos tienen voz y voto y tienen influencia, le están dando reales a este gobierno
que tiene altos niveles de corrupción, como usted acaba de mencionar, entonces quiere decir que estos organismos son cómplices del gobierno del presidente Ortega, porque si le están dando la plata, a pesar de que, según usted, hay evidencias de corrupción, quiere decir que los funcionarios del BID son cómplices del gobierno del presidente Ortega, que los funcionarios del Banco Mundial son cómplices del presidente Ortega, que los funcionarios del Fondo Monetario son cómplices del presidente Ortega. Porque si ellos le están dando plata a un país que tiene los altos niveles de corrupción que usted está diciendo que tiene, entonces quiere decir que ellos son cómplices. Quiere decir que deberían de actuar también contra estos funcionarios que están aprobando préstamos a un país que tiene los niveles de corrupción que usted dice que tienen. Bueno, eso es por eso, el NICAC, ¿qué te dice? El NICAC no dice, el Banco Mundial no le des dinero a Nicaragua. El NICAC lo que dice, los funcionarios o los representantes de mi gobierno, del gobierno de Estados Unidos, tienen que votar en contra de los proyectos que van a Nicaragua por ser proyectos que van para un país donde haya violación de derechos humanos, donde no se cumplen principios democráticos y donde no hay transparencia. Nosotros estamos protegiendo el voto de los funcionarios de Estados Unidos, estamos protegiendo a lo que debería ser una transparencia en la entrega de fondos a un país. Nosotros no le estamos diciendo, mira, BID, no le des los recursos a Nicaragua. Lo que nosotros estamos diciendo, Estados Unidos no puede avalar ningún proyecto que vaya para un país que no tenga principios democráticos, que no cumpla con las garantías y además que no es transparente. Eso es lo único que se está diciendo. Si el BID al final de eso, en contra del voto de Estados Unidos, decide dar los recursos a Nicaragua, ese es el BID que le está dando los recursos a Nicaragua. Y se va más adelante va a tener que responder cuando los casos de corrupción sean documentados de mayor nivel en Nicaragua y la gente pierda el miedo para documentar la corrupción en Nicaragua. Se hablaba de... Aquí en Nicaragua nosotros tenemos un decir. Los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Exactamente. ¿Verdad? Y Nicaragua, por más chiquito que es, su posición geográfica lo beneficia enormemente y le da cierta importancia. Supuestamente hace unos cuantos años, cuando entró el presidente Ortega al poder, en el 2006, se hablaba de que el ex embajador Arturo Cruz había logrado un acuerdo con el entonces gobierno del presidente Bush de 5 o 6 puntos. Nicaragua iba a ser eficiente en la lucha contra el narcotráfico, Nicaragua iba a ser eficiente en la lucha contra el trata de personas, iba a ser eficiente en la lucha de bloquear el tráfico de inmigrantes, iba a hacer alejarse de cualquier controversia con los países aquellos que estuvieran promoviendo el terrorismo. Y entonces dice, mientras Nicaragua esté cumpliendo eso, los Estados Unidos están contentos, porque eso es lo que básicamente es lo que más le interesa a los Estados Unidos. Y vimos en la reunión que hubo en Miami hace poco con el vicepresidente de los Estados Unidos, donde estaba el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, donde alabó al Ejército de Nicaragua y al gobierno de Nicaragua por su lucha contra el narcotráfico y lo importante que ha sido para los Estados Unidos. Entonces, dicen algunos aquí, eso nos da seguridad a nosotros de los Estados Unidos, que no tiene amigos, tiene intereses, va a valorar eso a la hora de actuar contra Nicaragua. 50 tanques de guerra T-72B1, además lanchas patrulleras, barcos misilísticos, un sistema satelital de espionaje. Yo creo que esas son muestras de una amistad que tiene, precisamente como dices tú, los Estados Unidos vela por sus intereses. Y eso es muestra de una amistad cada día más creciente y una apertura del gobierno de Daniel Ortega hacia Rusia, uno de los pocos países que ha visitado Putin en la región. Yo creo que eso también prende algunas alertas. A Nicaragua, en la reunión que se tuvo de gobiernos centroamericanos, no fue invitada. Yo creo que eso da otro tipo de señales.
precisamente lo que fueron las negociaciones que trataron de llevar con el gobierno de Obama no funcionaron después. Arturo Cruz al final no le funcionaron las negociaciones, entonces yo no creo que haya un buen perfil de Nicaragua ahorita y que se puedan sentir protegidos por eso. Los Estados Unidos son intereses, como tú dices, y que tengas esa lucha contra el narcotráfico, pero tengas una apertura al lavado, como pareciera ser el caso que se está dando en Nicaragua, siembra muchas dudas en la administración. Don Carlos, tengo que ir a una pausa y regresamos en un par de minutos para que entonces continuemos alrededor de, hemos visto y vemos la situación del gobierno. ¿Cómo han valorado ustedes la situación de la sociedad civil aquí en Nicaragua, de los partidos de oposición aquí en Nicaragua? Ahorita vamos a entrar están entrando en un debate donde estamos en un proceso electoral para elecciones municipales, donde pareciera que todos los partidos políticos que tienen personería jurídica, incluyendo al que no se le permitió el año pasado participar, van a participar. ¿Ustedes cómo valoran eso? Vamos a un cambio y regresamos con más de nuestra entrevista con don Carlos Ponce, director ejecutivo de Freedom House para América Latina. El éxito no llega de la noche a la mañana, se construye a diario, trabajando sin horario, perdiendo el miedo, arriesgándose, dándole la espalda a la adversidad para ver de frente las oportunidades. El éxito es para los que piensan en grande, porque saben que los sueños no tienen límite. Lo que importa no es cómo comenzaste, sino hasta dónde querés llegar. Préstamo PYME. BDF. Simplifícate. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Obedecer, servir, agradar y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa, su seguridad asegurada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestro invitado de honor, don Carlos Ponce, director ejecutivo de Freedom House para América Latina. Don Carlos, muchos dicen también que todo gobierno fuerte o dictatorial, depende como el adjetivo que quiera usar, necesita una oposición fuerte. Y aquí, desgraciadamente, en Nicaragua pareciera, y la evidencia está ahí, de que no existe una oposición fuerte. Y vemos la encuesta, para lo que valga la encuesta, te refleja que el Frente Sandinista tiene una base sólida, de un porcentaje sólido, tal vez arriba alrededor de un 35-38% de la población, pero la gran mayoría de los nicaragüenses no se identifican con ningún otro partido, se declaran independientes, lo que deja es un enorme vacío. ¿Cómo valoran ustedes la situación de la oposición aquí en este país y qué piensan al respecto?
Bueno, no, ha venido una decadencia sistémica desde la manipulación de Alemán de hacer la estrategia de alianza con Daniel Ortega. La oposición no se ha podido recuperar en Nicaragua. Nicaragua, además, la oposición no logra conseguir el espacio, el mensaje, la coordinación y una estrategia de mayor alcance, ¿no? Está tratando como de seguir dando palos a ciegas. Primero dice que no va a participar en las elecciones municipales, que eso es un fraude, que ya se dio el fraude en el 2016, el fraude del 2011, que el mismo esquema electoral manipulado por Roberto Rivas, los mismos fraudes, el mismo fraude del 2006. Ahí tú tienes un doble mensaje. Si estás en un fraude, si estás vas a participar con esas condiciones, vas a validar al final la estrategia electoral del régimen, unas elecciones sin observadores internacionales, porque lo que invitan son algunos acompañantes que lo que van es a validar un fraude. Sí, una revisión del padrón electoral. El mismo padrón electoral del 2011 no da garantía ninguna de que sean unas elecciones que medianamente sean transparentes. Ya demostraron en las elecciones del año pasado de que les importó muy poco, que no hubieran electores en cola para que algunos centros electorales manifestaran participación récord, y nunca se vieron una validación de los resultados, ni un monitoreo claro de lo que pasó en esas elecciones. Vas a otras elecciones y el gobierno de Daniel Ortega va a regalarle algunos municipios a la oposición que consideren no prioritarios y se va a quedar con la mayoría de municipios para repartirlos, porque ellos no tienen el concepto democrático en la cabeza. Para usted es un error entonces que participen en este proceso electoral municipal aquellos partidos que se pueden considerar como de oposición. Bueno, es un error si participas por participar. Si tú no tienes una estrategia clara en mente de oposición, al final terminas debilitándote en el proceso porque validas al régimen. Si tú tuvieras una estructura de votar para oponerte al régimen, de votar de manera de construir una alianza de oposición sólida, tú estás hablando de otra cosa. Pero cuando tienes una cantidad de gente que lo que estás participando para unas elecciones, para algunos cargos que tendrá la venia el dictador de darle, no lo veo como una estrategia muy sólida, y hay una cantidad de mensajes contradictorios que está dando la oposición que a veces uno no los entiende. ¿Qué información tiene usted de la OEA y el rol que va a jugar en estas elecciones? Porque aquí se ha convertido en un misterio. Vienen, se reúnen con el gobierno a secretas, se van, no dicen nada. De repente vinieron y van a tener unas reuniones con una serie de organizaciones de la sociedad civil y con partidos políticos, las suspenden, se volvieron a ir. Entonces hay muchos partidos, por ejemplo, el partido que era de Eduardo Montealegre, el PLI, y que ahora se llama Ciudadanos por la Libertad, dicen que ellos van a participar porque la OEA va a observar. Pero la OEA ha dicho que va a observar y después no ha dicho nada. No ha estado ausente en las cosas principales del proceso electoral que ha pasado hasta el momento. ¿Qué información tiene usted del rol que va a jugar la OEA aquí en Nicaragua? Bueno, el problema que tiene ahorita la OEA básicamente es que los recursos básicos para hacer la elección no los tiene. Tengo entendido que algunos gobiernos europeos le han dado los recursos o le han ofrecido recursos a la OEA, pero eso solo cubre 1/3 de lo que es el costo de una observación electoral muy básica. Y ni siquiera estamos hablando de una observación, sino un acompañamiento electoral, lo cual no es una observación. Todavía Estados Unidos ni Canadá han manifestado interés y están tratando de convencer a tanto Estados Unidos y Canadá que es una buena idea el acompañamiento electoral. Es un acompañamiento electoral tardío que no revisa a fondo los fraudes sistémicos dentro del proceso electoral de Nicaragua, donde no se revisa la base electoral, donde no se hicieron cambios en la estructura del Consejo Supremo Electoral, donde el árbitro no es independiente y donde lo que se va a ir es a validar un proceso viciado. Yo creo que esos condicionamientos los está evaluando la OEA. En uno de los viajes pidió reunirse con la oposición y se lo negaron y se fueron abruptamente porque simplemente no tenían ninguna libertad para actuar y pensaron, bueno, si esto es lo que nos está pasando antes, imagínate en el momento de las elecciones. Quieren ser monitoreados y como unos payasos que vayan a ir a mostrar que la elección es medianamente transparente. Va a ser Canadá y Estados Unidos lo que al final
facilitarán que vaya o no la elección, porque sin fondos la OEA no va a poder participar. Ahora, supongamos que al final logra conseguir la OEA ciertos recursos o los recursos básicos para poder venir a Nicaragua, pero van a venir con 10 semanas antes del proceso electoral o 6 semanas antes del proceso electoral. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿ese es suficiente tiempo para poder garantizar o poder legitimar que hubo un proceso electoral transparente? No, mira, en Guatemala las elecciones son en año y medio y ya ahorita el IFES está trabajando en Guatemala para la revisión de los padrones electorales, la revisión de los mecanismos electorales. Tú estás hablando de casi un año y medio antes, 2 años antes. Tú estás hablando de elecciones en otros países donde necesitas muchos meses de anticipación para revisar que la estructura electoral, que el sistema electoral dé garantía de transparencia al elector y al candidato, obviamente, a los candidatos. Si eso no lo tiene, no puedes ir a un proceso electoral transparente y no lo puedes validar. Ya ahorita, en este momento, imposible validar el proceso electoral de Nicaragua porque ya no se ha hecho la revisión del padrón electoral y su modificación y su depuración y además su validación en campo. No se han hecho las revisiones, además, de la normativa electoral. No se han dado las condiciones óptimas para que la elección sea transparente. No hay un manejo claro de la propaganda electoral y de los recursos asignados a la propaganda electoral. Todo eso es previo a la elección. Si eso no lo haces tú varios meses antes, tú no lo puedes hacer 1 semana, 2 semanas antes. Es imposible que haya una observación independiente creíble. Lo que vas a tener son algunos visitantes que van a ir a acompañar un acto electoral donde el fraude ya se dio. El fraude está en el sistema, el fraude está en lo que se dio previamente. Y el día de la elección, 50 o 60 o 30 invitados por la OEA a ir a observar las elecciones no tienen capacidad de ver, porque además necesitas una observación seria interna donde se acompañe con la elección la observación internacional. Usted ve al presidente Almagro, al señor Almagro, al secretario general Almagro de la OEA autorizando una misión de acompañante. Bueno, lo que pasa es que a mi juicio la OEA está en una especie de callejón muy complicado. El trabajo de Almagro y la intensidad del trabajo de Almagro para el tema de Venezuela lo ha debilitado también para tener otros acercamientos a otros países. El tema de Nicaragua, Almagro estaba por sus cercanías y por lo que le prometía el gobierno de Daniel Ortega, iba a ser una oportunidad de Almagro de lavarse la cara, o de la OEA de lavarse la cara y decir, bueno, sí, estamos haciendo esta actitud en Venezuela, pero fíjense como en Nicaragua tomamos un diferente nivel, estamos rescatando la democracia en Nicaragua a través de un acuerdo consensuado. Eso no pasó y se vio atrapado en esta mala negociación la OEA, que por mala suerte ha tenido que continuar. Y yo creo que eso tiene atrapado un poquito la toma de decisiones de la OEA, y Daniel viene jugando con eso, viene jugando con esa carta de jugar a que crea la OEA de que va a tener una incidencia. Y ahí yo creo que se equivoca la OEA. En Venezuela, tomando como ejemplo que estamos, y todo el mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela, usted ve Venezuela y dice, ok, ¿quién será... ¿Quién está liderando la oposición? Está la Mesa de la Unidad. Figura Leopoldo López, el señor Capriles. Se lanza como las 2 principales figuras. Vemos de largo, ¿verdad? Lo que estamos de largo. Cuando aquí en Nicaragua, de afuera hacia Nicaragua, ¿quién ven ustedes como que pueda liderar la oposición aquí en este país? Me decía la vez pasada, estábamos en una mesa de amigos, empresarios, decía, bueno, si se va Daniel Ortega, ¿quién asume el poder en Nicaragua? ¿Quién tiene la capacidad para poder controlar todas las cosas que el Frente Sandinista tiene su control? El Sandinista tiene los sindicatos más fuertes que hay en este país, los independientes han sido destruidos. O sea, ¿quién ven ustedes que puede asumir el liderazgo de la oposición en este país? Bueno, yo soy de que cree que cuando hay situaciones de crisis siempre te sale lo mejor de la gente. Ya Nicaragua lo vivió. A Daniel Ortega ya lo derrotaron una vez
Ya Nicaragua se recompuso en un momento del daño que le había hecho Daniel Ortega, y te salió Violeta en ese momento, Chamorro, te salió una serie de individuos que se comprometieron con la gestión. Lamentablemente el proceso se deterioró en el tiempo y otra Daniel siguió dando vueltas por ahí, logró hacerse reelegir de nuevo y entró por vía democrática a hacer esta destrucción a las instituciones. Yo creo que lo que le falta a Nicaragua es hacer un plan serio de estrategia de oposición a la dictadura y llamarla por su nombre. Hay una dictadura en Nicaragua y esa dictadura es una dictadura terrible y una dictadura que se va a seguir deteriorando. Y para ese juego se necesita que los demócratas de Nicaragua asuman ese rol. Tú tienes figuras allá como tú, tienes a Carlos Fernando, tienes una cantidad de gente que da una opinión, que sabe de lo que está pasando en Nicaragua y que pueden ayudar a seguir dando opinión, a seguir construyendo. Tienes otra gente que se puede comprometer con el tema de Nicaragua. Yo no lo veo en una situación perdida. ¿Qué ha pasado con la organización de derechos humanos aquí en este país? Hemos visto, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, hemos visto la CPDH, hemos visto organizaciones civiles que supuestamente están para derechos humanos empezar a jugar roles activos en la política nacional, organizar primarias para la oposición, participar en marchas de la oposición. Algunos dicen que eso les quita credibilidad y le quita la imparcialidad a esos organismos. Ustedes comparten eso. No es el rol de las organizaciones de derechos humanos estar organizando primarias para partidos políticos de la oposición o estar participando en marchas de la oposición. Sí, no, eso definitivamente el rol de las organizaciones de derechos humanos debería ser monitorear, reportar, presentar esos reportes de una manera coherente y coordinada a nivel interno y a nivel internacional. Yo creo que hay un déficit en Nicaragua de información dentro y fuera de Nicaragua, de reportes sólidos acerca de lo que está pasando en Nicaragua. No hay por ejemplo, no hay una organización que represente la transparencia internacional en Nicaragua y que esté presentando reportes y evaluando la situación de corrupción en Nicaragua y levantando. Si no fuera por algunos periodistas, no se sabría nada de la corrupción en Nicaragua. Entonces yo creo que eso está pendiente, es una tarea pendiente en Nicaragua, tener esa seriedad institucional para mostrar unos números y para mostrar la información, tener organizaciones que muestren las violaciones de derechos humanos, que las sistematicen y las presenten de una manera ordenada, que representen. Aquí yo tuve en mi oficina a una cantidad de campesinos y líderes indígenas de la zona donde quieren hacer este fulano canal, donde se mostraban indefensos ante la situación, y decían, bueno, que no tenían ningún tipo de organización que los estuviera ayudando. Yo creo que ese tiene que ser el rol de las organizaciones. El rol de las organizaciones es pelear en democracia para la democracia, cuando hay democracia, y mejorar las instituciones, y cuando hay estas dictaduras, pelear contra estas dictaduras y mostrar las violaciones de derechos humanos y ayudar a las personas que les violan. Uno de los problemas que tienen las organizaciones es la falta de recursos económicos. Pese a que se habla mucho de la inversión de Estados Unidos y en Nicaragua, eso no es cierto. Hay unos mínimos recursos que van a estas organizaciones porque también hay un miedo en darle plata a estas organizaciones. Entonces yo creo que eso es un juego que hay que evaluar qué es lo que está pasando. Y sí creo que las organizaciones tienen que más bien dedicarse a la lucha por derechos humanos y democracia y dejar a los partidos que hagan el juego de los partidos y que hagan el juego de construcción de grandes mayorías electorales. Hablando exactamente de lo que usted dijo de los roles, el presidente del COSEP ha dicho que se le critica al COSEP porque ellos no están dispuestos, ni es el rol de ellos jugar el rol de los partidos políticos, que a ellos les toca ver, participar, incentivar, promover todo lo que tiene que ver en el ámbito económico y no en el ámbito político. Es más, dicen, nosotros en el COSEP, y eso es una verdad, solo que las campañas más grandes de medios de comunicación, tanto escritos, radiales como televisivos, pidiendo elecciones transparentes, pidiendo cambio de magistrados, pidiendo respeto a la institucionalidad, la ha patrocinado el COSEP, no la ha patrocinado ningún otro organismo. Entonces, no tiene razón el COSEP en decir, hombre, nuestro papel es jugar el sector privado, ver la parte económica, cumplimos con nuestro compromiso al
al demandar, a exigir, a hacer campaña para que haya transparencia, para que haya cambio de jueces, para que haya cambio de magistrados, para que haya elecciones transparentes, pero hasta ahí no más llega. No tenemos por qué hacer más que no nos compete, eso le compete a los partidos políticos. Claro, pero al COSEP también le debería competir simplemente o se meten dentro del juego económico nada más, o están de aliados en el gobierno en el desarrollo de política y en el trabajo directo con el gobierno. El COSEP tiene un doble mensaje entonces. Si no le compete meterse dentro de la situación del rescate democrático de Nicaragua y la construcción de instituciones en Nicaragua, una cosa es que lancen algunos mensajes televisivos y otra cosa es realmente estar enfocado en que en Nicaragua existan instituciones transparentes y que funcionen las instituciones de Nicaragua. Esas son dos cosas diferentes. Yo puedo promover algo en la calle, yo puedo poner un afiche en mi oficina. Si yo y no lo estoy aplicando y no estoy presionando para eso, al final no se está dando nada, al final no estoy realmente cumpliendo mi palabra. Pero por el otro lado sigue el financiamiento de campaña, siguen favoreciendo algunos de los candidatos del frente, siguen haciendo un trabajo interno de conchupancia con el gobierno. Eso es lo que uno ve o le cuentan o evalúa o recibe como información de Nicaragua. Cuando vienen los miembros del COSEP y pagan por campañas aquí en Estados Unidos en contra del NICAC, están los miembros del COSEP haciendo política pública también, están favoreciendo el gobierno de Nicaragua. Entonces yo creo que hay un doble discurso del COSEP en ese sentido. Para terminar, don Carlos, usted, aquí se especula que una vez que termine el receso del Congreso y el Senado, de la Cámara Baja y del Senado, la Cámara Baja la va a aprobar casi inmediatamente el NICAC, y en el Senado sí va a haber más trabas para poder aprobar el NICAC. ¿Usted ve pasando rápidamente la aprobación del NICAC en el Senado y veremos un NICAC probablemente antes de que se hagan las elecciones municipales aquí en Nicaragua en noviembre? En el mes de septiembre, o sea, el mes que viene, está aprobado, está presentada en Cámara y aprobado en la Cámara el NICAC. Eso es seguro. Ya hay una mayoría bipartidista, no hay nadie que se oponga al NICAC dentro de la Cámara Baja. Todos los viajeros, yo los llamo los viajeros de Nicaragua, que vienen supuestamente a Estados Unidos a negociar, lo que tienen que preguntarles con quién se reunieron cuando regresen, porque nadie los recibe, o los que los reciben no tienen incidencia real dentro de la toma de decisiones. En el Senado contar con Cruz y Marco Rubio en una mayoría republicana en el Senado, con solo lograr algunos votos adicionales de Menéndez y otros demócratas que creen en democracia y que están preocupados por la situación, ya bastaría para la aprobación en el Senado. Entonces yo no estaría muy tranquilo, porque el NICAC ya va como buen pie, va muy avanzado. En la Cámara seguro pasa en una cuestión de días, 2 semanas, 3 semanas, ya debería estar, septiembre, ya debería estar aprobado. Yo lo veo como bastante viable, sobre todo por el juego que tiene Daniel Ortega en el caso de Venezuela y en el caso de Rusia, que eso ha seguido prendiendo alarmas y reduciendo las posibilidades de negociación que han tenido los enviados de Daniel Ortega aquí o de los enviados del COSEP. Bueno, don Carlos, le agradecemos, muchísimas gracias por haber darnos la oportunidad de entrevistarlo. Espero que la primera, espero no sea la última, y muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por dejarme participar y compartir, así sea desde lejos. Ojalá que algún momento pueda yo regresar a Nicaragua. Esperemos que la próxima vez podamos tener el honor de tenerlo aquí en el estudio. Ha sido un placer, sí. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.